vamos a hablar de la acción subrogatoria. Vamos a comenzar por su definición o su concepto. La acción subrogatoria es una facultad que se confiere a los acreedores y en virtud de ella pueden estos acreedores gestionar derechos de su deudor, ¿sí?, cuando éste los deja abandonados, es decir, cuando el deudor es inactivo. ¿Cuál es la situación que se va a dar acá? Va a haber un acreedor y un deudor, ¿sí? Sabemos a esta altura que el acreedor puede ejecutar su obligación sobre el patrimonio de su deudor, pero puede suceder que ese deudor, sabiendo que tiene una deuda o sabiendo que apenas se incorporen bienes a su patrimonio, es más que probable que ese acreedor los ejecute o se pueda cobrar de ellos, permanezca inactivo y no gestione, no impulse el ingreso de bienes o derechos a cobrar en su patrimonio. Entonces, esta acción es una solución que se da a aquellos acreedores para suplir la inactividad de su deudor, referida a, digamos, la abstención justamente de hacer ingresar bienes que eventualmente consistirían en la garantía de estos acreedores y de los cuales se podrían beneficiar. Esto puede suceder por simple inactividad, también puede suceder que ese deudor esté especulando, ¿no es cierto?, tratando de dejar prescribir alguna obligación o dejando pasar el tiempo. Bueno, esta acción viene a remediar esa inacción, sea por simple descuido o sea una omisión directamente especulativa, ¿no es cierto? Respecto de la terminología, es una acción que también se llama acción indirecta o acción oblicua, y nuestro código la llama acción subrogatoria. Esta terminología he encontrado que produce alguna confusión en las personas que están estudiando obligaciones porque, bueno, solo en la terminología se parece o nos recuerda a veces a lo que es el pago con subrogación, que es una institución completamente distinta, ¿sí? Acá estamos estudiando la acción subrogatoria, que no tiene nada que ver con el pago con subrogación. ¿Por qué se llama subrogatoria? Bueno, porque justamente subrogar implica ponerse en el lugar de alguien. También se llama acción indirecta o acción oblicua en el sentido de que sus efectos, ¿sí?, no recaen sobre el patrimonio de quien la inicia, sino van a recaer sobre el patrimonio del deudor. Ya lo vamos a ver y lo vamos a terminar de entender en un rato. U oblicua por esa misma razón, ¿sí? Esto en oposición a las acciones directas que también existen en nuestro derecho. Vélez la trataba en el 1196, en la parte de los contratos. Bueno, esta ubicación metodológica fue criticada. Hoy en día la tenemos en nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 739, que se titula Acción subrogatoria, y que nos dice que el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por este medio. El fundamento de esta acción y de muchas de las acciones que estudiamos acá es, por supuesto, el principio general de que el patrimonio del deudor es la garantía colectiva de sus acreedores. Cuando un acreedor tiene un deudor, lo que está mirando justamente es el patrimonio de ese deudor, porque sabe que a través de ese patrimonio va a ser que va a poder realizar su obligación. En definitiva, que va a poder obtener la prestación, ¿sí? Este principio general no lo teníamos en Vélez, lo tenemos hoy establecido en el 743 y, como dijimos, es el fundamento de la mayoría de las acciones que vamos a estudiar, sean conservatorias o sean ejecutivas, ¿sí? Los bienes presentes y futuros del acreedor constituyen la garantía común de sus acreedores. Bien, respecto de esta acción, una cuestión que se ha discutido mucho es su naturaleza jurídica, ¿sí? Es una acción que tiene algún antecedente en el derecho romano y en el derecho francés, pero en diversos sistemas jurídicos se ha regulado de manera diferente. Por eso hay discusiones sobre su naturaleza jurídica tanto en el ámbito del derecho argentino como en el ámbito del derecho extranjero, ¿sí? Alguna doctrina extranjera la considera una gestión de negocios. Bueno, esto se descarta inmediatamente que nos ponemos a analizar lo que es la gestión de negocios en nuestro derecho, en la cual el gestor actúa en interés del dueño del negocio. Bueno, acá tenemos un acreedor que va a actuar en interés propio, ¿sí? Se habla también de una cesión tácita de derechos, pero esto también se descarta porque en definitiva el acreedor va a ejercer derechos que son de su deudor y que continúan siendo de su deudor desde el comienzo de la acción hasta el final. Es decir, el deudor no cede nada, sigue siendo dueño de esos derechos que se ejercitan.
Se habló también de una especie de mandato, pero legal, ¿sí? Sabemos que el mandato es un contrato, o sea que es voluntario, pero esto también se descarta porque una de las características del mandato es justamente que el mandante es el que tiene el interés, ¿no es cierto? Y el mandatario obra en interés de ese mandante. Bueno, acá el acreedor que ejerce esta acción subrogatoria actúa con un interés propio. Se habla también de la procuración en cosa propia o procuratio in rem sua, que es el antecedente que se encuentra en el derecho romano, pero esto también se descarta porque en ese antecedente quien actuaba era dueño efectivamente de los derechos que ejercía, cuestión que tampoco sucede acá, por lo que explicamos anteriormente. Alguna doctrina argentina también, como trigo represas, nos habla de una sustitución procesal y nos dice que en realidad lo que el acreedor está haciendo está ejerciendo judicialmente un derecho que le es ajeno. Si bien esto es cierto, a esta postura se le ha criticado un poco que se limita al mero aspecto procesal, pero en realidad la acción subrogatoria tiene otros fundamentos y otras implicancias que exceden lo procesal. Jean Vías, Alterini, Amial López Cabana y la mayoría de la doctrina lo que nos dicen es que esto es una institución compleja, ¿sí? Es una institución que tiene una característica propia, ¿sí? Y diferenciada, que no es igual a otras que conocemos, y que constituyen una representación legal, es decir, una representación que tiene origen en la ley y no en la voluntad de las partes, pero con la particularidad de que esta representación legal sucede en interés del representante, que es efectivamente el acreedor. Acá el acreedor va a actuar en representación de su deudor, a nombre de su deudor, pero en realidad lo está haciendo por un interés que le es propio. Si bien lo obtenido de esta acción redunda en beneficio de ese deudor, lo cierto es que el acreedor que se pone a realizar esta acción, que encara, digamos, este trabajo, esta acción, lo hace en un interés propio, que en definitiva es el de poder cobrar su deuda. ¿Y cómo va a poder cobrar su deuda? Haciendo ingresar determinados bienes al patrimonio de su deudor. Por eso es una institución compleja y la mayoría de la doctrina nos dice esto. Bueno, es una representación de origen legal, pero con la particularidad de que es en interés del representante y no del representado. Vamos a ver entonces, para terminar de entender a la acción subrogatoria, cuál es la dinámica de esta acción, ¿sí? La tenemos acá graficada en pantalla. Tenemos 3 personas involucradas, ¿sí? A las 2 primeras personas, ¿sí? Las involucramos a través de la obligación 1. Acá hay un acreedor, que es el subrogante, es decir, quien va a iniciar esta acción subrogatoria, y aquí hay un deudor que se llama deudor subrogado, ¿sí? En el marco de esta obligación, de la obligación 1, ¿sí? Es que se va a justificar, ¿sí? Que va a tener razón de ser la acción subrogatoria. Pero, a su vez, ¿sí? Tenemos que saber que ese deudor, ¿sí? A su vez va a ser acreedor de una tercera persona en el marco de la obligación 2, ¿sí? Que vemos ahora en pantalla. ¿Qué va a pasar acá? El acreedor de la obligación 1, ¿sí? Va a reclamar el derecho patrimonial al deudor de su deudor. ¿Por qué? Porque su deudor es a su vez acreedor en la obligación 2, ¿sí? Acá. Entonces, ¿qué va a hacer este acreedor? Se va a subrogar, se va a poner en el lugar de, va a representar, va a obrar en nombre de su deudor, que es a su vez acreedor en la obligación 2, que estamos viendo en pantalla. Y lo que va a hacer es, básicamente ejecutar ese derecho, tratar de que ese derecho se incorpore al patrimonio. Es decir, a través de la acción subrogatoria, lo que se demanda, ¿sí? Es, en el marco de la obligación 1, de la garantía en la obligación 1, el objeto que constituye la obligación 2. Pero ¿quién lo demanda? No su acreedor, sino directamente un subrogante, que es acreedor de ese acreedor, ¿sí? Que va a demandar el cumplimiento de la obligación 2 en nombre de su titular, ¿sí? Acá básicamente el acreedor subrogante, volvemos a repetir, se pone en lugar del deudor subrogado y reclama el cumplimiento de la obligación al deudor de su deudor. ¿Para qué? Para que esos bienes ingresen al patrimonio y poder luego cobrarse o ver, digamos, qué sucede o ver de qué manera ese ingreso de bienes al patrimonio lo puede llegar a favorecer. Los caracteres de esta acción están tratados por toda la doctrina. Lo que principalmente se discute respecto de esta acción es si es una acción de tipo conservatoria o ejecutiva.
¿sí? Nosotros en nuestro programa la tenemos como medida de conservación, porque lo que va a hacer es tender a impedir el empobrecimiento del patrimonio de su deudor e integrar el patrimonio de su deudor, ¿sí? Es decir, mantener, digamos, la incolumidad de ese patrimonio de tal modo que se vea o conservado o incrementado, pero no implica directamente ejecutar el crédito, ¿sí? Alguna doctrina extranjera la ha considerado como una acción ejecutiva, pero eso también tiene que ver con las características que tenga esta acción en los diversos sistemas jurídicos. Y otros calificados autores como Borda, Llambías, Casotri, Represas y Alterini consideran que la acción subrogatoria es en realidad de naturaleza abstracta o especial. No se identifica ni con la función conservatoria ni con la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque es una acción de carácter neutro y es puramente instrumental. Los derechos que se ejerzan a través de esa acción sí pueden ser o darle el carácter de conservatorio ejecutivo, pero la acción en sí misma es meramente instrumental y abstracta. Lo cierto es que lo que va a hacer un acreedor al ejercer esta acción es justamente tratar de conservar la incolumidad del patrimonio de su deudor, haciéndolo crecer o haciendo que no disminuya. Bueno, a su vez es una acción individual porque la ejerce cada acreedor de manera individual, es una acción indirecta por lo que explicamos anteriormente, es facultativa porque el acreedor la puede ejercer o no, es una acción de tipo personal, no otorga ningún tipo de derecho de persecución ni preferencia sobre los bienes sobre los que recae, no es subsidiaria de ninguna otra acción y por supuesto que es disponible y renunciable, es decir, en el marco de alguna obligación de tipo convencional, las partes tranquilamente pueden pactar que esta acción no será ejercida porque no es de orden público, así que tanto el acreedor la puede renunciar como el deudor también consentir o otorgar, digamos, esa renuncia. Vamos con la legitimación activa. ¿A quién corresponde esta acción? ¿Quién puede, digamos, incoar esta acción subrogatoria? De eso hablamos cuando hablamos de legitimación activa. ¿Quién lleva adelante esta acción? Nuestro código nos dice toda clase de acreedores, con crédito cierto, exigible o no, ¿sí? El crédito tiene que ser cierto, es decir, no estar discutido, pero mientras que el crédito sea cierto, ¿sí? Toda clase de acreedores van a poder ejercer esta acción, sean acreedores comunes o quirografarios, sean acreedores privilegiados o sean acreedores con garantías reales, no importa, todos ellos tienen la facultad de subrogarse en los derechos de su deudor, ¿sí? Para conservar el patrimonio del mismo o para hacer ingresar bienes o para evitar pérdidas en el mismo. Todo esto va a suceder, obviamente, y como en toda acción y en todo ámbito del derecho, siempre que exista un interés serio y legítimo. Y acá sí, entonces vamos a ver que es bastante probable que un acreedor común o quirografario tenga un interés un poco más serio o legítimo que un acreedor privilegiado o con garantías reales. ¿Con esto qué quiere decir? El hecho de que una persona sea mi deudora, ¿sí? No quiere decir que yo me puedo inmiscuir en sus negocios y ejercer sus derechos porque sí. Yo tengo que tener un interés para que el derecho me ampare a subrogarme y a ejercer estos derechos, tengo que tener un interés serio y legítimo. Los acreedores privilegiados o los acreedores que tienen garantías reales en general tienen su crédito a resguardo de cualquier circunstancia. Pero bueno, puede pasar que no y aún así tienen la acción subrogatoria. Pero lo más normal va a ser que un acreedor común o quirografario pueda tener un interés un poco más visible o más obvio en ejercer esta acción. Y esto del interés lo tenemos que relacionar necesariamente con la solvencia o insolvencia del deudor, ¿sí? La acción subrogatoria, como toda acción o todo derecho, no admite su uso abusivo. Entonces, esto también es la contracara de la moneda del hecho de que existe un interés serio y legítimo. Un acreedor se puede subrogar en los derechos de su deudor siempre y cuando tenga algún indicio, tenga alguna indicación objetiva de que ese deudor no tiene un patrimonio que le pueda llegar a responder
a su deuda, ¿sí? Por eso algunos autores nos hablan incluso de la insolvencia para esta acción. Es decir, si el deudor tiene un patrimonio enorme y lleno de cosas para ejecutar, bueno, no necesitaré subrogarme en ninguno de sus derechos, me podré ejecutar respecto de lo que ya existe en su patrimonio. Entonces, esto de la insolvencia es algo que anda rondando por ahí y que puede llegar a ser tenido en cuenta, ¿sí? Yo no me puedo subrogar en los derechos de mi deudor si no tengo un interés serio y legítimo. Ese interés serio y legítimo tendrá que ver con las circunstancias del hecho, del caso, ¿sí? Con qué tipo de acreedor soy yo y por sobre todo, con qué tipo de patrimonio tiene mi deudor o en qué condiciones está mi deudor para poder afrontar las deudas que tiene. Por último, y respecto de la legitimación, lo único que nos exige el código es que el crédito sea cierto, independientemente de la fecha, ¿sí? No es necesario que la obligación 1 y la obligación 2, vuelvo a la pantalla anterior, no es necesario que la obligación 1 haya nacido antes que la obligación 2, ¿sí? Sino simplemente que el crédito sea cierto y puede estar sometido o no a un plazo, ¿sí? Con esto de la exigibilidad, pero de todas maneras el acreedor puede subrogarse en los derechos de su deudor. En cuanto a la legitimación pasiva, es decir, contra quién se insta esta acción, contra quién se dirige esta acción, bueno, tenemos que decir que el acreedor subrogante, que es el legitimado activo, el acreedor, ¿sí? Va a demandar al deudor de su deudor, ¿sí? Recordamos que va a actuar en nombre de su deudor, ¿sí? Pero va a demandar al deudor de su deudor, al debitum debitoris, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual el deudor inactivo debe ser citado al juicio, ¿sí? Cuando ese deudor inactivo es citado al juicio, esto es un requisito que está ahora en nuestra ley de fondo, pero también está en la ley de forma, ¿sí? Ese deudor inactivo va a ser citado a juicio y va a poder oponerse a la subrogación y otorgar garantía suficiente, decir, bueno, esta subrogación es completamente innecesaria porque yo tengo estos bienes para responder y la creencia de la persona que se pretende subrogar está más que garantizada, ¿sí? O puede directamente, cuando es citado al juicio, tomar la intervención y empezar a ejercer el derecho propio. Tenemos que hay determinados derechos que son susceptibles de ser ejercidos mediante la acción subrogatoria y otros que no. ¿Sí? La enumeración que estamos viendo en pantalla es meramente ejemplificativa, pero básicamente los derechos que van a estar incluidos son los derechos patrimoniales en general y excluidos todo tipo de derechos personales extrapatrimoniales o las meras facultades, ¿sí? Los derechos patrimoniales en general pueden tener que ver con cobrar alguna creencia, con reivindicar un mueble o un inmueble, con demandar por daños patrimoniales, bueno, un montón de ejemplos que da la doctrina y que están llenos los tratados, ¿sí? Y no se van a poder ejercer por medio de la subrogación, obviamente los derechos inembargables porque no tiene sentido. Una vez que los hago ingresar al patrimonio de mi deudor, de todas maneras no los puedo ejecutar porque son inembargables. Ejemplo, los créditos por alimento, las indemnizaciones por accidente de trabajo. Los derechos inherentes a la persona, es decir, aquellos derechos que solo pueden ser ejercidos por su titular. Tampoco se va a poder ejercer mediante acción subrogatoria para la mayoría de la doctrina la demanda por daño moral. Por supuesto que los derechos sin contenido patrimonial pasa más o menos lo mismo que con los derechos inembargables, ¿sí? No tendría ningún sentido para ese acreedor subrogarse para ejercer estos derechos. Y respecto de las meras facultades, ¿sí? También como principio general están excluidas de la posibilidad de la subrogación, ¿sí? Las meras facultades son cuestiones que tiene el deudor optativas, digamos, sobre las que puede decidir, la facultad de contratar o de administrar sus bienes, aunque tenemos alguna doctrina que dice cuando de la mera facultad se derive de manera evidente e indubitable, ¿sí? Una ventaja patrimonial, bueno, ahí se podría ejercer por acción subrogatoria, pero como regla las meras facultades de ese deudor no se pueden ejercer por subrogación, es decir, subrogándose en los derechos de su deudor, el acreedor no puede, por ejemplo, celebrar un contrato, ¿sí? Porque eso es una facultad que queda en el ámbito de la persona. Vamos a ver cuáles son los efectos, ¿sí? Así terminamos de redondear esta acción y terminamos de entenderla y de definirla, de entender por qué la llamamos como la llamamos y de entender de qué se trata. El efecto, ¿sí? Si lo queremos reducir a un renglón, es lograr que un determinado bien entre en el patrimonio de mi deudor. Es decir, yo como acreedor
lo que voy a tratar de hacer, vuelvo a repetir, es que un bien entre al patrimonio de mi deudor. ¿Por qué? Porque me interesa que el patrimonio de mi deudor pueda responder a la obligación que esa persona o ese deudor tiene para conmigo, ¿sí? Entonces, tenemos un acreedor subrogante y un demandado, ¿sí? Y a través de esa acción subrogatoria, lo que va a suceder es que lo que debe ese demandado, que es deudor de mi deudor, y se lo debe a mi deudor, ¿sí? Ingrese en el patrimonio de mi deudor. Como podemos ver acá en el gráfico, al patrimonio del acreedor subrogante no ingresa nada, ¿sí? Con esto el acreedor subrogante lo único que logra, vuelvo a repetir, es hacer que ese bien que le deben a su deudor efectivamente se realice e ingrese al patrimonio, ¿sí? No hay en principio ningún otro efecto. Ahora bien, ¿sí? Como sabemos, tenemos a 3 personas involucradas. Entonces, si bien esto es lo principal que va a pasar, un acreedor subrogante, ¿sí? Va a demandar al deudor de su deudor y va a lograr que el deudor de su deudor cumpla la obligación e ingresen los bienes al patrimonio de este último, vamos a analizar los efectos respecto de cada una de estas personas involucradas, ¿sí? Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado, es decir, las personas que en la imagen anterior llamábamos como obligación 1, ¿sí? Y es la obligación principal, digamos, la que hace que se justifique esta acción subrogatoria. El acreedor subrogante, como dijimos, va a actuar en nombre de su deudor, ¿sí? Antes de dar traslado de la demanda, si bien va a actuar en nombre de su deudor, va a demandar al deudor de su deudor. Pero antes de dar traslado de esa demanda, lo va a tener que citar, como dijimos, al verdadero dueño de ese derecho para que tome intervención, ¿sí? En esa circunstancia, como dijimos, el dueño del derecho, es decir, su deudor, va a poder tomar la intervención directamente, en cuyo caso queda en adelante como actor, ¿sí? Y puede oponerse directamente a la subrogación diciendo que no tiene ninguna razón de ser esta subrogación y que no procede, ¿sí? El éxito en esta acción entre acreedor subrogante y deudor subrogado no implica ninguna prerrogativa sobre los bienes obtenidos, ¿sí? El único efecto que va a tener como principio la acción subrogatoria a secas es que el bien ingrese al patrimonio de su deudor. De ese patrimonio del deudor lo pueden atacar todos los demás acreedores. No le otorga al acreedor que lo hizo ingresar con su labor, con su trabajo, con su acción, ningún privilegio ni prerrogativa, sobre esos bienes. Lo obtenido pasa directamente al patrimonio del deudor subrogado, quien como principio no pierde tampoco la disposición de esos bienes. Es decir, el acreedor le hizo el favor, entre comillas, a su deudor de hacerle ingresar un bien, ¿sí? Sobre el cual el deudor no pierde en absoluto la disposición. ¿Qué es importante acá? Pedir un embargo sobre el obtenido, ¿sí? En ese caso recién el acreedor va a poder tener la garantía de que la labor que llevó adelante realizando esta acción subrogatoria le puede llegar a reportar con mayor índice de posibilidad la posibilidad de poder cobrar su acreencia, ¿sí? Es decir, me subrogo en los derechos de mi deudor, logro que el dinero entre, o el objeto, digamos, entre al patrimonio, y en el momento que entra le digo al juez, embárguelo, ¿sí? Déjelo ahí inmovilizado para que eventualmente yo pueda ejecutarlo, ¿sí? Por eso es importante y en general lo que va a suceder es que la acción subrogatoria va de la mano de la petición de un embargo preventivo sobre el obtenido. Es decir, yo voy a solicitar, ¿sí?, que el deudor de mi deudor le pague y eso va a ingresar a su patrimonio, pero al mismo tiempo voy a estar pidiendo que esto que ingresó a su patrimonio esté inmovilizado. ¿Para qué? Para que no me ganen de mano otros acreedores y para tener algún tipo de posibilidad un poco más grande de poder cobrar, en definitiva, y de no haber estado desarrollando una acción para no tener ningún efecto en mi favor. Entre el acreedor subrogante y el deudor demandado, ¿sí? Habíamos dicho que el acreedor se subroga y demanda al deudor de su deudor en nombre de su deudor. Jambias lo dice claramente y estas dos palabras nos van a hacer entender todo. Son adversarios aparentes, ¿sí? Porque en realidad no son los verdaderos sujetos de la obligación, ¿sí? Al deudor del deudor lo está demandando un acreedor con el cual él no tiene ninguna relación, pero su verdadero adversario sí es su acreedor, ¿sí? Sin perjuicio de que el deudor subrogado puede tomar intervención y en cuyo caso pasa directamente a ser actor, y ahí, bueno, el principio de adversarios aparentes obviamente queda desdibujado porque directamente se trata de una obligación que se ejecuta entre su verdadero acreedor y su verdadero deudor, ¿sí?
Esto de que sean adversarios aparentes significa que el demandado puede oponer todas las defensas que tendría contra el verdadero titular del crédito, aun cuando sean posteriores a la demanda, ¿sí? Como principio, el demandado, una vez que se subroga ese acreedor en los derechos de su acreedor, puede de todas maneras pagar al verdadero dueño del crédito, salvo que el monto esté embargado, ¿sí? Esta acción va a proceder por el monto total del crédito, es decir, por el monto total de lo que figura en la obligación 2, que la estoy buscando acá, ¿sí? Va a proceder por el monto total, no importa el monto de la obligación 1, no importa lo que se le debe al acreedor subrogante, porque el acreedor subrogante actúa en nombre de un deudor subrogado, ¿sí? Entonces, por más que a él se le deban 10, si en la obligación 2 hay que pagar 100, bueno, se demanda por 100, ¿sí? Porque esos 100 van a entrar al patrimonio de su verdadero titular. Volvemos a la imagen en la que estábamos. Y tenemos, bueno, volvemos, la condena es por el monto total del crédito y el subrogante no dispone del crédito, es decir, no puede transigir sobre el crédito, no puede efectuar una novación, no puede efectuar quitas, esperas, no dispone para nada de ese crédito porque en definitiva está ejerciendo un derecho ajeno, si bien lo hace en interés propio como dijimos. Lo que puede pasar, ¿sí? Y si bien la condena es por el monto total del crédito, es que el demandado en esta acción subrogatoria podría pagar como tercero interesado para detener esa demanda, ¿sí? Y en el caso que hablábamos recién, vuelvo otra vez, si en el monto de la obligación 1, ¿sí? Si a este acreedor se le deben 10, ¿sí? Pero el monto de la obligación 2 es por 100, este acreedor se subroga y demanda al deudor de su deudor por 100. Lo que puede hacer este deudor de su deudor es pagar como tercero esta obligación, es decir, cancelar esta obligación, eventualmente subrogarse en los derechos de ese acreedor por 10, ¿sí? Para poder desinteresar a ese acreedor y, en definitiva, frenar la acción subrogatoria porque por cualquier motivo ello le resulta más conveniente, ¿sí? Entonces, la condena es por el monto total del crédito, pero probablemente el demandado, si ve que el monto del crédito del acreedor subrogante es menor, puede directamente pagar como tercero y desinteresar a ese acreedor y así detener la demanda de subrogación. En este caso, por supuesto que sería un tercero interesado, ¿no es cierto? Porque tendría algún tipo de perjuicio patrimonial si esa deuda no se cumple. ¿Cuáles son los efectos entre el deudor subrogado y el deudor demandado? Ellos son los verdaderos titulares del crédito y el débito, son los verdaderos sujetos en la obligación 2. La subrogación no afecta a esa relación obligacional, ¿sí? El deudor demandado puede incluso pagar al verdadero acreedor aún después de interpuesta la demanda, es decir, aún después de enterarse que el acreedor de su acreedor se subrogó en los derechos y lo demandó para que cumpla esa obligación, puede pagar directamente al verdadero acreedor porque esto no significa, digamos, que la persona de su acreedor haya cambiado, ¿sí? Lo que no puede es hacerlo en fraude. Y el deudor demandado debe pagar solamente en el marco del proceso de subrogación si es que hay embargo. Acuérdense que habíamos dicho en la primera imagen que lo conveniente va a ser trabar un embargo sobre lo obtenido, ¿sí? Para que justamente esto no suceda. Entonces, en principio, si no hay embargo, el deudor demandado puede pagar al verdadero acreedor, ¿sí? Puede incluso celebrar una transacción, puede suceder cualquier tipo de extinción alternativo de la obligación y eso sucede entre las verdaderas partes de la obligación y no hay ningún problema, ¿sí? Pero siempre que esa deuda o ese crédito estén embargados, bueno, ahí sí hay que pagar en el marco de un proceso. Una vez que se citó al verdadero acreedor, ¿sí? Que tomó intervención en el juicio, ahí sí lo alcanza la autoridad de cosa juzgada, ¿sí? A todas las personas que hayan intervenido en este proceso se les va a poder oponer la autoridad de cosa juzgada, es decir, que si intervinieron los tres, acreedor subrogante, deudor subrogado y deudor demandado, la sentencia que se dicte en este juicio, por ejemplo, que reconozca o desconozca el crédito, hace cosa juzgada para los tres. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la sentencia desconoció el crédito, después el verdadero deudor subrogado no puede volverlo a reclamar, porque fue parte en el juicio y se le puede oponer la cosa juzgada. Y respecto a los demás acreedores del subrogado, porque se acuerdan que dijimos que esta acción la ejerce uno de los acreedores, pero puede haber muchos otros, ¿sí?
ellos en efecto pueden entrar en conflicto tanto con el subrogante como con el demandado, ¿sí? Y lo que sucede como regla general es que frente a ellos, frente a los demás acreedores, el subrogante, quien llevó adelante esta acción de manera individual, que dijimos que es una acción individual, carece absolutamente de ventajas, salvo que haya trabado el embargo. Pero aún de haberse trabado el embargo, el subrogante puede llegar a ser desplazado por un acreedor que le es preferente, ¿sí? Como la sentencia va a ser cosa juzgada contra el deudor citado a juicio, obviamente lo que sí va a pasar es que estos demás acreedores del subrogado van a estar impedidos de volver a realizar una subrogación, ¿sí? Porque es una cosa que ya hace cosa juzgada cuando el deudor estuvo citado a juicio, es decir, reconoce o desconoce el crédito y no pueden volver estos acreedores otra vez a discutir ese crédito o a subrogarse en esos derechos. Y por último, la subrogación cesa, es decir, el derecho del acreedor subrogante cesa desde que el deudor toma la actuación por sí mismo, como dijimos, ¿sí? Es citado al juicio y dice, bueno, está bien, yo voy a llevar adelante este derecho que es mío y voy a actuar por mí mismo en la obtención de este derecho, en cuyo caso el subrogante puede de todas maneras mantenerse en el proceso bajo una figura procesal que es la intervención de terceros. Esto se va a tratar de una intervención voluntaria y accesoria, pero va a estar subordinado a todo lo que haga la parte principal. Entonces, en ese caso, la subrogación cesa. También cesa, obviamente, cuando ese deudor es citado a juicio, se presenta y demuestra que esa subrogación no tiene absolutamente ningún sentido. Se opone a la subrogación, demuestra que no tiene ningún sentido porque el patrimonio alcanza para responder o porque es abusiva o de cualquier otra manera. Con esta breve exposición y síntesis gráfica damos por terminado la exposición de los aspectos principales de esta acción subrogatoria que tiene su propia identidad y que es importante diferenciar de otras acciones como la acción Pauliano de fraude, la acción de simulación y en especial las acciones directas.